Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Qué bueno es que podemos estudiar una vez más juntos la palabra de Dios. Como recordará, en el programa anterior, terminábamos meditando el versículo 1 del capítulo 6 de la epístola de San Pablo a los Romanos. Y terminábamos diciendo que el verdadero Hijo de Dios odia el pecado. Y que el verdadero Hijo de Dios desea ser libre de la terrible esclavitud del pecado. Ciertamente no anda buscando excusas para pecar. No, quiere vivir una vida santa delante de Dios. Y en Romanos capítulo 6, versículo 2, el apóstol Pablo nos habla de algo que es lógico. Él dice: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya hemos muerto al pecado, razona el apóstol Pablo, ¿cómo vamos a seguir viviendo en pecado? Notemos, hermanos míos, que este versículo no es un mandamiento. No dice que tú tienes que morir al pecado. No dice que tú tienes que esforzarte por morir al pecado, que tú tienes que conquistar esto. Este versículo es la declaración de un hecho. Es decir, algo que ya ocurrió. El hecho es este: toda persona que ha nacido de nuevo ya ha muerto al pecado, dice el apóstol Pablo. Este es un hecho. Notemos que esto no es algo que sucederá en el futuro, sino más bien es algo que ya sucedió en el pasado. Ya está hecho. Ya se ha efectuado. Nosotros, hablando de los creyentes en Cristo Jesús, ya hemos muerto al pecado. Este es el hecho de Dios. Asegurémonos, pues, de andar por este hecho, y no por nuestra experiencia. Debemos de vivir nuestra vida diaria según este hecho de Dios. Muchas veces nuestra experiencia personal, nuestra experiencia diaria, a menudo va a parecer contradecir este hecho. Y es que, en mi experiencia, esto es en mi andar diario, muchas veces mi andar diario me va a decir que estoy vivo al pecado. Pero Dios, estimado oyente, nos dice lo contrario. La persona no salva, por otro lado, está muerta para con Dios y viva al pecado, como nos lo dice Efesios capítulo 2 y versículo 1. Hablando el apóstol Pablo a los efesios, y diciéndoles que en otro tiempo ellos estaban muertos. Nos dice Efesios 2:1, y Él los dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estaban sin Cristo, estaban sin la vida de Dios. Y al estar sin la vida de Dios, porque Cristo es la vida, ellos estaban muertos. Pero en cambio la persona salva está muerta al pecado, pero está viva para con Dios. Y es que, hermano mío y hermana mía, si usted ya ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, el pecado no tiene derecho sobre su vida. A ver, entendamos esto un poco. Yo no estoy diciendo si usted está en la iglesia local, si usted pertenece al coro, o si usted sabe muchos versículos. Yo estoy diciendo que si usted ya ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, el pecado no tiene derechos sobre su vida, porque Dios tiene todos los derechos sobre su vida ahora. De hecho, Dios mismo es su vida. Por eso en Colosenses capítulo 3 y versículo 3 y 4, el apóstol Pablo nos dice: porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A ver, ¿cuándo es que habéis muerto? Cuando fuimos puestos en Cristo. Hemos muerto juntamente con Cristo.
Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque Cristo mismo es nuestra vida. Por eso Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es nuestra vida. Ahora que tenemos a Cristo, estamos vivos para con Dios, pero estamos muertos al pecado. Hemos muerto. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, no debemos confundir la relación con el pecado con nuestra experiencia. Debemos distinguir el hecho revelado de que ya morimos con nuestra experiencia propia. Nosotros no estamos muriendo al pecado por nuestras experiencias, sino que ya morimos a él en la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros también morimos con él. Es el hecho, es la declaración que tenemos en la palabra de Dios. El hecho es que morimos al pecado. Y es la palabra de Dios la que nos dice esto. Por lo tanto, debemos aceptarla. Pero la presencia del pecado en nuestros miembros hará que el hecho de que morimos a él sea difícil de percibir, retener por nosotros. Pero hermano, si Dios lo dice, debemos creer a la palabra de Dios. La muerte del creyente al pecado incluye también la unión con Jesucristo. Hemos sido identificados de tal manera con Jesucristo que su muerte al pecado, según el verso 10, ha llegado a ser nuestra muerte al pecado. Nosotros morimos al pecado en él. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6 y versículo 3. Y el apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis? ¿O ignoran ustedes? ¿No han entendido? ¿No han creído? ¿No saben? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, subrayen la palabra todo? No está hablando un grupo selecto, sino que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Esto quiere decir lo que hemos sido puestos en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Notemos aquí la palabra saber, ¿o no sabéis? Pablo está comunicando un hecho que el creyente necesita saber y que debe tomar en cuenta. Él prácticamente dice, no ignoréis este hecho, creedlo. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, esto es, todos los creyentes en Cristo Jesús. Esto ha sucedido a todo aquel que es un verdadero creyente en Cristo. Y es que los únicos que no han sido bautizados en Cristo Jesús son aquellos que no son salvos. Y si no han sido bautizados en Cristo, no han sido puestos en Cristo, no tienen la vida de Dios, están muertos en sus delitos y pecados. Ser bautizados en Cristo Jesús, aquí en Romanos 6:3, no está hablando del bautizo en agua, sino del bautizo en Cristo Jesús. El bautismo del cual está hablando Pablo en Romanos 6 es un bautismo real y no un bautismo ritual. El bautismo real ocurre en el momento en que una persona es salva. Y es una obra, escuche, que solo Dios puede realizar. Nadie más que Dios puede ponerlo a usted en Cristo Jesús. Usted es bautizado en Cristo, es puesto en Cristo por el Espíritu de Dios en el momento que usted cree. Por otro lado, el bautismo ritual, o sea, el bautismo en agua, este tiene lugar después que una persona es salva. Y su propósito es ser un símbolo del bautismo real, una ilustración de lo que me ha sucedido en el momento en que fui salvo. El bautismo en Jesucristo es mencionado también en Gálatas. Es mencionado en algunos otros versículos, pero quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 26 y versículo 27. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Pues todos sois hijos de Dios
por la fe en Cristo Jesús. Ahora, entendamos todos los que hemos sido puestos en Cristo Jesús, todos los que hemos ejercido fe en Cristo. Porque alguien puede leer, pues todos sois hijos de Dios. Y luego dice, bueno, todos somos hijos de Dios. No, estimado oyente, está hablando de todos los que han puesto su fe en Cristo. Pues todos sois hijos de Dios, escuchen, por la fe en Cristo Jesús. Ahora, verso 27 nos sigue diciendo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De manera que todos los que han ejercido fe en Cristo Jesús, han sido bautizados en Cristo, han sido puestos en Cristo y han sido revestidos de Cristo. El resultado de este bautismo es que el creyente ahora está en Cristo Jesús. Y esta es una hermosa declaración. Debemos gozarnos en este hecho. En Gálatas capítulo 3, verso 28 nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Cada persona que ha creído en Cristo, que ha sido puesto en Cristo, ahora tiene esta hermosa posición delante de Dios. Ahora tiene este estado para con Dios. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, el pasaje no está diciendo que usted intente ser nueva criatura, que usted tiene que escalar y que usted tiene que conquistar hasta llegar a ser nueva criatura. El pasaje es una revelación, lo que está diciendo es un hecho que ya ocurrió. De modo que si alguno está en Cristo. Ahora, ¿y cómo llegamos a estar en Cristo? Pues fuimos puestos en Cristo por el Espíritu de Dios, cuando creímos en Jesucristo. Y ahora que estamos en Cristo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es un hecho que hay que saber. Es un hecho que hay que entender, que hay que creer y que hay que vivir de acuerdo a este hecho. Por eso luego nos dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación. La palabra bautismo viene de un verbo que significa sumergir, zambullir, poner algo dentro de algo y así identificarlo totalmente con algo. De esta manera el creyente ha sido sumergido en Jesucristo, ha sido puesto en Jesucristo. Como el resultado de esto ahora está en Cristo. Allí es donde hemos sido puestos, hemos sido colocados, hemos sido instalados. Es por ello que a menudo nos referimos a la posición del creyente en Cristo Jesús. Estamos en Él. Pero nosotros no hemos sido puestos en Él por un hombre, sino por el Espíritu de Dios. Ahora, hay dos grandes verdades que se repiten una y otra vez en el Nuevo Testamento. La primera verdad es el bautismo. Hemos sido puestos en Cristo Jesús. La otra verdad es el morar del Espíritu. A través del bautismo en Cristo hemos sido puestos en Dios. Y a través del morar en el Espíritu ha venido a nuestros corazones. De manera que uno me pone en Dios y el otro pone a Dios en mí. El Señor predijo esta relación en San Juan, capítulo 14 y versículo 20. Vaya conmigo a la palabra de Dios a este pasaje. Nos dice ahí San Juan 14:20. En aquel día
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, dice Cristo, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Escuche, vosotros en mí. Esto es mediante el bautismo. Hemos sido puestos en Cristo. Y luego dice, y yo en vosotros. Este es el morar del Espíritu Santo. Dios ha sido puesto en nosotros. Dios ha venido a morar en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Qué maravillosa declaración tenemos aquí en la palabra del Señor. Ahora, San Juan capítulo 17, versículo 21, nos dice, para que todos, hablando de aquellos que han sido puestos en Cristo, todos sean uno, como tú, oh Padre, dice Cristo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice aquí son verdades profundas, son declaraciones tremendas, pero maravillosas. En San Juan 17:23 nos sigue diciendo el Señor Jesús, y yo en ellos. ¿Cómo es que Cristo está en nosotros? Por el morar de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado, dice Cristo. ¡Qué maravilloso! Luego en el verso 26, siempre de San Juan 17, nos sigue diciendo, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Una perfecta unidad en Dios. Hemos sido unidos a Dios. Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. La vida que tenemos es la vida de Cristo. A ver, meditemos un poco en lo que significa el haber sido bautizado en Cristo Jesús. Escuche, estimado oyente, si usted ha sido bautizado en Jesucristo, ¿qué significa esto? Esto significa que usted ha sido bautizado en su muerte. Romanos 6:3 nos dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Una vez más el apóstol Pablo dice, ¿o no sabéis o ignoran que todos, subrayen la palabra todos? No es que un grupo selecto, sino que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, han sido puestos en Cristo Jesús, han sido sumergidos, zambullidos o puestos también en su muerte. De manera que el que usted haya sido bautizado en Jesucristo, significa que ha sido bautizado en su muerte, pero también significa que usted ha sido bautizado, zambullido o puesto en su sepultura. Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre o por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. De manera que, al haber sido bautizados en Jesucristo, hemos sido puestos en su muerte y hemos sido puestos también en su sepultura. Pero hay una cosa más, estimado oyente. El que usted haya sido bautizado en Jesucristo no solo significa que ha sido puesto en su muerte, en su sepultura, sino que también ha sido sumergido, ha sido puesto en su resurrección. Vaya conmigo a Romanos capítulo 6 y versículo 5. Nos dice la palabra del Señor, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también, dice el apóstol,
lo seremos en la de su resurrección. Amén, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Ahora, hay todavía algo más. Al ser bautizados en Jesucristo, hemos sido puestos, añadidos, sumergidos, puestos en su cuerpo, que es la iglesia. Vaya conmigo a 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu, dice el apóstol, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. De manera que al ser bautizados en Cristo, hemos sido puestos también en la iglesia, no mediante el bautizo en agua, sino mediante el bautizo en Cristo Jesús. Ahora, cuando nos bautizan en agua, somos añadidos o reconocidos en la iglesia local. Pero cuando venimos a Cristo, cuando recibimos a Cristo, cuando somos puestos en Cristo por el Espíritu Santo, somos bautizados o añadidos a la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios, qué hermoso. Hermanos, la verdad es que la historia de Cristo ha llegado a ser la historia para todos los que están en Cristo. De modo que su muerte es nuestra muerte. Su sepultura ha venido a ser nuestra sepultura, pero también su resurrección es también nuestra resurrección. Su ascensión es nuestra ascensión. Lo que es verdad cuando hablamos de Cristo, es verdad cuando hablamos de todos aquellos que están en Cristo Jesús. En Cristo estamos sentados ya en los lugares celestiales. Usted dice, hermano Boanerges, ¿cómo puede ser esto? Hemos sido unidos a Cristo. Donde esté Cristo, ahí estamos. Estamos en Él. Efesios capítulo 1, verso 20 al 21, nos aclara todo esto. Pero nuestro tiempo se ha terminado y vamos a dejar estos versículos para nuestro próximo programa. Espero que cada uno de estos estudios esté ayudándole grandemente en su vida. Le espero en el próximo programa. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.